Mateo 24, casi me lo sé de memoria porque desde niño se decía que Mateo 24 es el pasaje de las señales antes del fin. Y cuando entramos en esa zona de las señales antes del fin, nosotros tenemos ya algunas experiencias, por ejemplo, que hay quienes se ponen tan nerviosos, tan psicoseados en cuanto al tema, que muchos dejan inclusive lugares de trabajo, muchos dejan el estudiar, el progresar, porque el fin ya está cerca. Y como el fin ya está cerca, entonces nada vale, nada sirve y se van a ese extremo. Otros, sin embargo, en reacción a tanta paranoia, lo que han hecho es no poner atención. Sencillamente Jesús, si viene, vendrá, yo voy a dedicarme a mi propia vida sin atención alguna a la segunda venida de Cristo. Yo quiero proponerles una lectura, por eso hemos hecho todo este esfuerzo de tener frente a nosotros el texto, para descubrir qué es este tema del fin, cuáles son esas señales del fin y qué tiene que ver con nosotros en el día de hoy, cómo nos ayuda para la vida diaria. Así que pensando en esto, por favor, les quiero pedir que vayamos a Mateo 24. Ustedes tienen en la Biblia en su mano, pero tiene el texto acá frente a mí, para que usted pueda seguir comprobando estas verdades. Leemos entonces, y de repente dice, si usted recuerda, que Jesús salió, ¿de dónde? Del templo. ¿Qué hizo Jesús en el templo? Si usted se acuerda, una de las cosas centrales fue volcar las sillas de los que vendían palomas. ¿Se acuerda que explicamos? Y la palabra silla significa cátedra, en griego es cátedra. Y por eso Jesús ha insistido que en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, se sientan los escribas y publicanos para enseñar verdades, pero que ni ellos las cumplen. ¿Se acuerda que Jesús dijo? Por lo tanto, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces Jesús en el templo derrumbó esa cátedra y ahora Jesús está saliendo del templo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús necesita salir del templo? Porque ha derrumbado, sí, esa cátedra y ahora no quiere tener vínculo con esa estructura religiosa que más bien se ha dedicado a oprimir a las personas en nombre de Dios. Pero sigamos, sale del templo y se iba. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira los edificios. Los otros evangelios dicen para mostrarle los edificios del templo y las piedras votivas, piedras de haber cumplido votos, esas como placas que entregaban para adornar el templo. Le dicen, mira los edificios del templo. Entonces nosotros deberíamos pensar que Jesús va a reaccionar y a decir, cierto, no, qué lindo el templo reconstruido, Salomón lo hizo precioso, pero la reconstrucción lo mejoró, qué precioso lugar, sagrado y santo. Hubiéramos querido que Jesús conteste. Jesús no respondió así. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Qué dice? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Por eso es que cuando Jesús llegó al templo, no llegó para rescatarlo, llegó para juzgarlo. Para decir, le habéis hecho cueva de ladrones. No para mejorarlo, para limpiarlo a que funcione mejor, sino para declarar que esos edificios no va a quedar piedra sobre piedra, porque Jesús vino a derrumbar la cátedra, pero también el sistema religioso. Así está escrito. No lo digo yo, lo dijo Jesús. No quedará ese sistema de pie. Y estando él sentado, ¿y se acuerdan qué significaba sentarse? Ponerse en la cátedra, en el punto de autoridad. Y él no se sienta en la cátedra de Moisés, ahora él se sienta en el monte de los olivos, porque va a ser en base a su entrega. Así como se cogen los olivares, los que han visto los olivos, se coge el fruto del olivo y se lo lleva a la prensa y se lo saca su esencia, su aceite. Desde ese punto de autoridad Jesús va a decirnos esto, porque Él va a entregar su vida, Él va a dejarse moler para que el Espíritu de Dios venga a nosotros. Desde ese punto de autoridad Jesús va a decir esto, no desde la cátedra de los escribas y fariseos, sino sentado en el monte de los olivos. Ahí vienen sus discípulos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Por qué las señales del fin? Gracias por contestar equivocadamente. ¿Por qué las señales del fin? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que se dijo arriba? La destrucción del templo. ¿Veis todos estos edificios? Sí. No va a quedar piedra sobre piedra. Entonces se le acercan los discípulos ahí en el monte y le dicen, ¿cuándo sucederán estas cosas? Solo que nosotros rápido nos vamos al siguiente componente de la oración. Es una oración bimembre o trimembre, ya lo va a ver, pero inmediato nos vamos y decimos de las señales. No, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que él dijo, que se iba a destruir el templo, y ahí recién le dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida y del final o del fin del siglo? Ahí recién preguntan la señal de la venida y la señal del fin del siglo. Hay quienes hablan que son dos oraciones, o es una oración bimembre con dos miembros, pero el segundo miembro realmente hay dos partes, porque nos dice cuándo sucederán estas cosas, refiriéndose a la destrucción del templo. Después dice, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Por eso voy a pedir a la Vale que está arriba que nos ayude y le va a poner color a la primera parte de esta pregunta, cuando dice ¿cuándo serán estas cosas? Porque se refiere a la destrucción del templo. Después dice ¿cuál es la señal de tu venida? Le va a poner otro color. Y finalmente va a poner del fin del siglo otro color. Entonces, ¿qué es lo cortés? Si es que alguien se acerca y te hace una pregunta triple. Si te hace una pregunta a alguien, ¿qué es lo cortés? Contestar lo que te preguntan.
Solo que nosotros prontamente no seguimos leyendo y por lo tanto no vemos la cortesía de Jesús de responder a las 3 preguntas, porque nos gana más esa sensación de paranoia, esa sensación de miedo, esa sensación de ciencia ficción donde queremos saber cómo se va a destruir y en qué punto sucede, o tal vez nos da miedo que ni siquiera abordamos lo que está escrito. Veamos la cortesía de Jesús, cómo respondió a las 3 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo se refiere. ¿Qué señal habrá de tu venida? Señal y venida, lleven eso en mente. Y finalmente, y del fin del siglo. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Lleven en mente la palabra fin. Respondiendo Jesús les dijo, es que está respondiendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Interesante que esta respuesta vinculada al templo y vinculada a las señales de la venida y del fin tenga que empezar con una advertencia negativa respecto al engaño. ¿Por qué? ¿Por qué tocará dar una advertencia? Miren que nadie les engañe cuando se refiere al templo. Miren que nadie les engañe cuando se refiere a la venida y al fin. Porque a partir de ese sistema religioso y de esos asuntos respecto al futuro, hay mucha manipulación. Y hay muchas personas que se dejan manipular. Y hay muchos hombres y mujeres que usan ese tema para manipular y para engañar. Pero como son cosas que se dicen en el templo, como son cosas que se dicen desde una plataforma, ¿qué pasa? Entonces deben ser verdad, pero pueden ser más bien engaño. No se dejen engañar, ¿no es cierto? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Asumirán esa postura de Cristo, de Mesías, de ungido. Y muchos, ¿qué dice? A muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿De qué tema ha estado hablando Jesús? ¿De cuál? Del fin. Ha estado respondiendo la parte de la pregunta del fin. Puedes ponerle en rojo solo el fin, perdón, en amarillo solo el fin. Jesús ha estado dando la respuesta en amarillo, mija, solo la parte del fin. Ha estado dando la respuesta de el fin. Y si quiere, sigamos comprobándolo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Continúe. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, subraya el fin. ¿De qué ha estado hablando Jesús? Del fin. Porque es correcto. Él acaba de hacer una respuesta a la pregunta, y la pregunta era triple: ¿cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida?
y del fin del siglo. Él está respondiendo el tema del fin. Y mire, el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahora sí, entonces ponle completo, entonces vendrá el fin, desde entonces. Ahí sí vendrá the end. Acaba de terminar la respuesta a la pregunta. ¿A cuál pregunta? La del fin. Mire el siguiente versículo, que hace aquí una frase transitoria, por tanto, que muestra que va a seguir un argumento, pero que se vincula, pero puede ser otro. Por tanto, si le puedes poner aquí solo un subrayado, amor. Cuando veáis, ¿y qué dice? En el lugar santo, ponle por favor el color azul. ¿Por qué le pongo el color azul? ¿Qué era el lugar santo? El templo. Y se acuerda que él le preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción por eso, ahora va a empezar a hablar de la primera parte de la pregunta, pero no vamos a eso. Voy a volver, por favor, vuelve hasta cuando inició a responder sobre el fin, para que usted hasta ahí, un poquito más arriba, mi amor, que se vea, ¿ya? Y va ahora a disfrutar que en medio de que sí va a existir un fin, la respuesta de Jesús es totalmente esperanzadora para nosotros. Porque le dicen, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señales del fin, Señor, habrán? Entonces nosotros vamos a ver que sí, hay señales y son negativas la mayoría de ellas. Pero en medio de las señales negativas hay señales positivas, pero sobre todo posturas que nosotros tenemos que hacer, que son parte de esas señales. La primera, miren lo que va diciendo es mirad, y va a ver que mirad es frecuente, porque hay que estar alertas, hay que estar despiertos. ¿Cómo se enfrenta el fin? Despiertos, alertas. Dirán en colombiano, pilas. No en nervio, sino mirad. Y de repente dice que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces una señal es, por supuesto, personas que asumen un rol, una postura de dominio, de control, pero a nombre de Cristo, a nombre de Dios. Es una señal, ¿verdad? Diciendo yo, y a muchos engañarán. Otra señal, oiréis de guerras, de rumores de guerras. Por supuesto, en este momento estamos viendo lo que puede suceder ahora mismo en Venezuela. Ucrania viene ya durante bastante tiempo. Veo lo que pasó en Irán. Pero esta es una señal continua, eso es algo que pasa, así como siempre hay personas que quieren asumir ese rol de autoridad sobre otros, dominándoles a nombre de Cristo, a nombre de Dios. También esta es otra señal que es frecuente, que es continua, que permanece. Y es bien interesante porque eso nos da una alerta que el fin puede ser en cualquier momento. Pero miren, ¿cuál debería ser una señal ya no negativa sino positiva? No os turbéis. ¿Quieren ustedes ver una señal del fin? Es inevitable, lo vamos a ver. ¿Sabe cuál es una señal del fin? Personas que son capaces de permanecer sin turbación en medio de las adversidades. No os turbéis.
A diferencia de lo que podríamos pensar, que alguien que es cristiano muy bueno es el que está nervioso por lo que va a pasar en el fin, ¿no es cierto? Y los que tienen abolengo en el cristianismo, es decir, tienen pedigrí de años. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que ibas y entrabas a la casa y justo tu familia no estaba porque se habían ido de paseo? Y como tú llegaste y dijiste, me quedé. Estabas asustado de... No, la no turbación. Oiga, cuánto los estoicos tienen mucho que enseñarnos de saber enfrentar las cosas sin ese nervio. No os turbéis, es una señal positiva frente al fin. ¿Qué dice ahí? No os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Hay una necesidad histórica, pero aún no es. Tranquilo, todavía hay un capítulo más que se puede escribir. Y ese capítulo adicional puede ser escrito por personas que no se turban. Todavía no ha terminado la película. Y el capítulo que viene puede terminar bien cuando tú sabes que Dios tiene el control y aunque parezca el fin, todavía no es el fin. Creo que es una buena frase que puede acompañarnos frente a las adversidades. Tal vez la frase es, todavía no es el fin. Cuando la economía se ve afectada, todavía no es el fin. Cuando la salud se vea tocada, todavía no es el fin. Cuando nuestra nación tal vez no esté en las mejores condiciones, todavía no es el fin. Cuando acontezca estas cuestiones a nivel continental, todavía no es el fin. No me turbo. Ahí está escrito. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Pero aquí viene algo bien interesante. Todo esto será, y esta es otra señal que parecería negativa, pero es positiva. Todo esto será principio de dolores. Porque la frase principio de dolores es una frase que habla de lo que está viviendo la Vale y lo que está viviendo la Arielita, que están embarazadas. Y el principio de dolores, aunque como nos enseñaron en la profilaxis del Martín, ¿no es cierto? Cuando iban, respira, mira, ya empezó a doler aquí, pero en medio del dolor hay una gran ilusión porque va a nacer el bebé. Todas estas cosas que parecen desgracia son realmente un anuncio de la gracia. Va a llegar el mundo a su fin, no a un fin que se derrumba, que se acaba, sino a su propósito. Cuando el mundo llegue a su propósito por el cual fue creado, cuando Cristo venga, la historia no va a terminar, sino que va a reiniciar un periodo de paz, de justicia, de amor. Así que hoy podemos estar en crisis, pero es principio de dolores, de parto. Hay que verlo con esperanza, con expectativa. No se turben, todavía no es el fin. Algo Dios está gestando. Aleluya. Algo Dios está gestando. Dios está dando a luz algo a favor de tu vida, a favor de nuestra nación, a favor del mundo. Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Interesantísimo que una señal negativa, recuerde que esto está vinculado de alguna manera, esta respuesta se dio en medio del anuncio de la destrucción de un sistema religioso.
del templo. Es impresionante ver cómo el entregarse unos a otros es una práctica religiosa que cada vez se difunde más, probablemente por el acceso a las redes sociales. Cómo en nombre de Cristo, en nombre de Dios, vamos dañando la reputación del otro porque el otro piensa diferente, porque el otro tiene prácticas diferentes a las nuestras, porque el otro por cualquier razón asumió una postura frente a la vida, frente a ciertos conceptos inclusive de la Biblia, un poco más amplia, más estrecha, lo que sea, pero tenemos ahí que ser los adalides, los defensores, y nos vamos entregando unos a otros. Así que cada vez que usted vea a estas personas entregando a sus hermanos, ofendiéndolos a nombre de Dios y con sendos twitters o publicaciones en el Facebook, debe saber que es una señal de lo que está pasando, porque esto se conecta con lo que sigue. Se aborrecerán, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque es en última instancia un enfriamiento del amor. Los que están asociando en este instante sobre el primer amor de la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, donde dice el primer amor, vaya y descubra que ese primer amor no es hacia Dios, léeralo. Ese primer amor, cuando usted vaya al capítulo 3 de Apocalipsis, dice que habéis comprobado que algunos que se llamaban apóstoles no lo son. Así le juzga a la iglesia de Éfeso. Y después le dice, tú que has sido celosa y que has comprobado que los que dicen ser apóstoles no lo son. Y después le dice, y tengo contra ti una cosa, que tu primer amor ya no está. Porque el amor que se espera no es un amor a Dios, es un amor entre nosotros. Por eso es que esto está conectado a lo que arriba viene diciendo, se entregarán unos a otros. Habrá estos falsos profetas, maestros, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es ese amor mutuo. Por eso el versículo siguiente contrarresta a esta señal negativa. ¿Cuál señal negativa? De que el amor se enfríe. Pero ¿cuál es una señal positiva? Mas el que persevere hasta el fin. ¿Perseverar en qué, señores y señoras? Nosotros perseverar en la doctrina, perseverar en la asistencia a la reunión de la iglesia, que por supuesto vale siempre la pena. No, es saber perseverar en el amor. Es seguir amando aunque te duela, seguir amando aunque te cueste, seguir amando aunque tengas que callarte la boca. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar en el amor. Y aquí viene la última de las señales positivas. Las dos que la una que acabo de mencionar y la última son extraordinarias. Bueno, todas están bajo nuestro dominio. Todos están bajo nuestra decisión, ¿verdad? Porque en última instancia, no turbarme todavía no es el fin. Ver la vida desde el ángulo de que algo se está gestando, todo cae en nosotros, sí, pero estas dos son extraordinarias. Perseverar en el amor. Y la última, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a las naciones. Entonces vendrá, en fin, sabe que casi como una señal cuando están reparando las carreteras. ¿Ha visto estos señores muy gentiles, parte de las empresas que reparan carreteras, que tienen unas señales, una señalética en las manos? ¿Qué dice la que está con color verde? Siga. Y le giran y dice, pare.
quiero decirle que usted y yo, esta iglesia, todas las iglesias, tenemos en las manos una señal de siga la venida de Cristo, o damos la vuelta y le decimos pare. ¿Sabe cómo? A través de que el evangelio se difunda a todo el mundo. Cuando el evangelio se difunda a todo el mundo, cuando se predique el evangelio a todo el mundo, para no salvación de las naciones nomás, sino testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Nosotros somos sin duda los que estamos retrasando o acelerando el fin cuando Cristo retorne. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos apoyando misioneros, cada vez que tú sales de misión, cada vez que, como Valentina fue a Uganda a apoyar, cada vez que personas deciden ir hacia lugares en el oriente, tenemos amigos que están ahí, hacia zonas que no están todavía alcanzadas con el evangelio, cada vez que nosotros invertimos para apoyar todo eso, cada vez que tú compartes a una persona que por cualquier razón jamás le brilló el evangelio en su mente, tú estás con la señalética diciendo, igual que la persona de la carretera: ven Jesús, queremos que vengas y llegue el fin. Y cada vez que no lo haces, estás girando para parar el retorno de Cristo, el fin. Así que con claridad, el fin va a llegar, entonces vendrá el fin. Pero en este fin no hay que entrar en paranoia, no te turbes. El Señor está gestando algo. Sigue amando y sigue predicando el evangelio del reino y apoyando la obra de la iglesia para que el evangelio llegue hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Clarito está. Aleluya. Dele un aplauso a Jesús. Hoy Jesús, como dicen los predicadores, no. Recibe este aplauso, Señor. Fue así, medio así, pero recíbelo. Un aplauso más fuerte a Jesús. Oca. Sigamos porque necesitamos terminar este capítulo. Por favor, quiero ver. Entonces, por tanto, dice, un giro. Cuando veáis en el lugar santo, empieza a hablar de la pregunta inicial: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué? La destrucción del templo. Porque en el lugar santo, vea lo que pasó, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, sucedió esto. Esto ya pasó y sucedió. Siga leyendo lo que dice. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto ya sucedió en Judea, por eso lo señala geográficamente. Cuando en el lugar santo, en el templo, vinieron los romanos. Esta fue la segunda vez que pasó. La primera fue muchos siglos antes. Vinieron los romanos y sitiaron Jerusalén con el general Tito, que era hijo del general Vespasiano, que luego llegará a ser emperador de Roma. Entonces sitiaron Jerusalén. Por eso, cuando ellos sitiaron, ellos entraron con sus banderas, con unas águilas, metieron las águilas, que era símbolo romano, dentro del templo de Jerusalén. Hay quienes afirman inclusive que hicieron sacrificios paganos dentro del templo. Esa es la abominación desoladora. Eso es lo terrible que ocurrió en el lugar santo. Por eso dice: los que estén en Judea, puede subrayarle Judea con azul, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea, cuando ve que los romanos están, quédate arriba en la azotea. ¿No ves que allá se ocultaron los espías cuando fueron a ver la ciudad de allá de Jericó? ¿Te acuerdas? Allá en la azotea tal vez puedes guarecerte, esconderte. No bajes. Decía: no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, claro, que esté trabajando por fuera, no vuelva atrás
a tomar su capa, no vuelva a la ciudad. Sigan leyendo. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, subraya aquellos días con azul. ¿Aquellos días de qué? ¿De la venida? De la destrucción del templo. Porque ¿qué cree que pasó? Lea un poco de historia al respecto. Los romanos sitiaban las ciudades y no dejaban entrar agua ni alimentos. Estamos sitiados peor que ahorita, que están cerradas las puertas para tener más visibilidad. Algunos están aquí. No dejan entrar ni el aire. Sígame. Entonces, sitiaban y se cuenta, no sé si es leyenda o tiene una base histórica, que de tanta hambre empezaron a comerse a sus propios hijos. Ay de la que críe en aquellos días y de la que esté encinta. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque si hubiera sido el sitio en un día sábado cuando ellos atacaron, ¿qué pasa con los judíos cuando es día de reposo? Ni se mueven, ahí permanecen, no pueden ir más de 1 kilómetro, tienen que permanecer, tienen que estar. Ay, tengan cuidado, ¿por qué? Recuerden que Jesús habló esto en el año 33, gracias Cas, muy amable. Habló en el año 33. Esto sucedió realmente 27 años después, en el 70. ¿Están conmigo? Entonces Jesús está hablando como algo futuro. Pero esto es casi un hecho que sucedió en el año 70. Por eso habla de día de reposo. Porque habrá entonces, atentos, habrá entonces gran tribulación, subráyale en azul, habrá entonces gran tribulación. ¿A qué le denomina Jesús gran tribulación? ¿A qué? Al asedio de Jerusalén cuando se destruyó el templo, el lugar santo. A eso Jesús le llama gran tribulación. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Están conmigo? Esto es una declaración de Jesús. Ese acontecimiento Jesús lo denominó gran tribulación y dijo que no iba a haber una tribulación similar nunca más. ¿Cómo sería? Yo me pongo a pensar y digo, si el holocausto acontecido en los márgenes de la Segunda Guerra Mundial fue tan terrible, ¿cómo sería este momento? ¿Qué tan difícil sería? Pero dice que esa es gran tribulación como nunca la hubo ni la habrá. Ya va a ver que tiene toda la coherencia. Porque nosotros esperamos la venida de Cristo a través de un sinnúmero de cataclismos y de una gran tribulación marcada para nosotros. Pero Jesús aquí en este pasaje está diciendo que esta gran tribulación será la que más duro ha sido en la historia y no habrá otra igual. Y eso nos da una perspectiva de cómo enfrentar el futuro. Sigamos leyendo, por favor. Y si aquellos días, subraya aquellos días ¿de qué, señores, señoras? De la destrucción del templo, cuando fue sitiado el lugar santo. Si aquellos días no fuesen acortados, recuerde que Jesús habla desde su año 33 y esto aconteció en el año 70, por eso habla de futuro. Si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas
por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes serían los escogidos? ¿Quiénes estarían viviendo en Jerusalén en ese año 70 todavía? Por lo cual los días fueron acortados. ¿Quiénes estarían viviendo en ese tiempo? Dígame. Los escogidos. ¿Quiénes? Los que creían en el Mesías, los que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Ellos vivieron en ese tiempo y por causa de ellos, ¿sabe qué pasó? Averigüen la historia. Vespasiano fue llamado a Roma para que pueda asumir el trono, y asumió su hijo Tito, y ahí aflojaron las amarras y de una vez entraron y conquistaron o derrumbaron Jerusalén, el templo. Se acortó, porque si no, los escogidos no hubieran sido también salvos, salvos no del alma, sino salvos la vida de lo que estaba aconteciendo. Entonces, queridos, esto que acabamos de leer ya fue algo que se cumplió. ¿Cuándo sucederán estas cosas? En el año 70. Ya aconteció, ya sucedió. Pero ¿qué nos trae a nosotros ahora, aunque sea algo pasado? Escuche, lo que nos trae ahora es que el futuro no va a ser más terrible que el pasado que ya aconteció, porque Jesús lo dijo, no va a ser otra tribulación parecida a esta. Y aquí tengo que decirlo, aquellos que por desconocimiento, no quiero usar otro otro adjetivo, aquellos que por desconocimiento, usted cámbiele a ese, póngale sinónimo, hablan tanto en contra de Israel, es porque no saben la historia de la redención narrada en la Biblia, y entender que Israel no solo es una evidencia, un símbolo, un crisol, pero también es un crisol. Ahí se fragua mucho de la historia, y lo que Israel sufrió, lo sufrió inclusive para que ya no haya posteriormente otra tribulación tan fuerte como esta. De hecho, Cristo, escuchen lo que voy a decir, Cristo es el ejemplo máximo de eso, porque Cristo es Israel mismo hecho carne, es Dios hecho carne, es el Mesías. De los israelitas, de los judíos viene la salvación, y Cristo ya asumió sobre su cuerpo el castigo eterno, asumió todo el castigo de nuestros pecados, de la humanidad. Por eso es que somos librados, no porque Dios sea un Dios injusto, sino porque Dios aplicó su justicia a ese hijo de Israel, al Mesías de Israel, y él recibió sobre su cuerpo el castigo, y eso nos deja libres a nosotros del castigo eterno. Israel no es cualquier nación que nosotros podamos decir cualquier cosa. Experimentó esto. Entonces el futuro es un futuro que se presenta en mejores condiciones. ¿Y saben qué? Finalmente, porque Jesús, porque Dios, en medio inclusive de la crisis, tuvo cuidado de sus escogidos. Si eso ya aconteció en el pasado, ¿qué cree que va a pasar ahora? Va a volverse a repetir. No importa el nivel de tribulación, no importa, no va a ser como la anterior, no importa, sin embargo, qué tribulación tengamos, Él va a seguir cuidando y acortando la crisis. ¿En favor de quiénes? De los escogidos. Alabado sea el Señor, aleluya. Dele un aplauso al Señor, porque llegamos a la parte tercera. Miren esta pequeña frase de transición. Entonces, ¿lo ve? Puedes ahí también subrayarle, amor, no ponerle color, sino subrayarle. Entonces, y
sepárale ahora, por favor, el 23, dale espacio hacia abajo, ¿no es cierto? Un enter. Entonces, miren, Jesús ha respondido la pregunta del fin, ha respondido la pregunta de cuándo sucederán estas cosas. ¿Cuál es la obvia que todavía no ha respondido? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y ahora van a ver qué lindo que Jesús lo dice. Si algunos dijeren, mirad, está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no lo salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ok, ya entendemos eso, que no hay que dejarse llevar por esos mesianismos, por esos personajes que están queriendo asumir el rol de control y de autoridad allá en la azotea, en el desierto. Está bien, pero dinos, Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Cuál? ¿Y sabe cuál es la señal de la venida? Demasiado obvio para una mente tan aguda de aquellos que quieren hacer tanta ciencia ficción en medio de esto, porque la ciencia ficción vende y también permite controlar. ¿No ve que por eso, si hiciéramos una estadística, lo que más se advierte es no se dejen engañar? Lo que más se advierte es que van a levantarse unos en nombre de Cristo. Lo que más se advierte es que va a haber falsos profetas. Léalo otra vez y va a ver. Porque el tema se presta para timadores. Y disculpen, para ingenuos. Ay, pero ¿de dónde viene la ingenuidad? No de tu personalidad, sino de que no te animas a leer la Escritura. Yo di datos un poco para ilustrar, pero esto no se llega por tanto conocer la historia, se llega por leer como estamos leyendo. Si le hacen a Jesús una pregunta triple, ¿qué debería esperar? Una respuesta triple. ¿De dónde saca? Hay que ser analítico en términos exégeta. No, hay que saber leer. Y leer con atención. No en vano Dios nos dejó un libro. Y si no vas a leer, entonces oye de corrido y oye atento. No oigas solo para encontrar, solo para encontrar perlas que te animen, sino verdades que te establezcan, que te construyan. Entonces, ¿cuál va a ser la venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Sorpréndase. ¿Sabe cuál es la señal de la venida? La venida como señal. No lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida, subraya venida con el color que corresponde, como un relámpago. Y aquí hay un error grave, porque nosotros cuando oímos relámpago pensamos en Flash, que tiene, ¿no es cierto?, su escudito. Relámpago, Flash, la venida va a ser rapidita. Todo lo que leímos no está hablando de velocidad, sino que dice, mirad, te van a decir está en la azotea, no lo creas. Está en el desierto, no vayas. Mirad, atento, mirad. No es, el contexto no nos habla de velocidad, sino de visibilidad. ¿Le ha tomado alguna vez el cielo una foto a usted cuando hay lluvia? Me tomaron una foto, dice usted. Porque es visible. Ahora imagínense un relámpago que sale en el oriente. Y como la tierra es redonda, a saber cuál sería el oriente finalmente, ¿no? Pero haga cuenta que es de allá el relámpago y se
va hacia el occidente. Así, esa gran foto. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Visible, notoria. Por eso dice la venida, y miren, y se muestra, aquí dice, se muestra en el occidente. ¿Lo notan? Se muestra. Es decir, el punto no es la rapidez, sino que se muestre, que se evidencie. Por eso el versículo que viene, que es medio raro, toma sentido. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Qué versículo para extraño. No tanto si usted quiere saber, cuando está yendo a la costa, quiere saber dónde hay un animal muerto en el campo. ¿Cómo usted sabe que hay un animal muerto en el campo? Porque se ve en lo alto girando y girando a las águilas. La palabra ahí es realmente buitres. Es visible, ve, dice. Toditos que van, dice, allá está un perro muerto, allá está un animal muerto. ¿Y de dónde sacaste esto? ¿Tuviste que ir a explorar o viste la señal visible en los cielos? ¿Cuál es la señal de tu venida? ¿Saben cuál es la señal de la venida? Es la misma venida de Cristo visible. Él va a venir y todo ojo lo va a ver. Y nosotros, la iglesia, estamos orando y diciendo, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Y va a llegar feliz día, el bendito día, cuando los cielos se vuelvan a abrir, como en el bautismo ocurrió, y venga desde los cielos nuestro amado Jesús. Y eso se verá desde el oriente hasta el occidente, y podremos juntarnos ahí con el Señor. Porque esa es la señal de la venida, la misma venida visible de Cristo. Después de la tribulación de aquellos días, mire que no dice gran tribulación, que dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí lo veremos, pero mire lo lindo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Sí, aquellos que no han creído, aquellos que no han recibido a los mensajeros, aquellos que no han sido solidarios con los que van a servir al pobre, al desnudo, al necesitado. ¿Se acuerda que los aparta como la oveja aparta de las cabras? A esas naciones, ¿no es cierto?, lamentarán, porque estarán viendo al Hijo del Hombre. Pero si usted sigue conmigo, con poder y gran gloria, y enviará, ¿qué dice?, a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Y me gusta, vea que varias veces usa la palabra escogidos. Juntarán a sus escogidos, los ángeles. Y la palabra juntar me gusta mucho, porque Jesús dijo esta palabra como por un espejo. Lo dijo antes de empezar el discurso. Usted no lo leyó, pero lo puede leer. Cuando él dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Ahora va a suceder que así como la gallina junta sus polluelos, Jesús, cuando regrese con sus santos ángeles, nos juntará a los escogidos de Dios. Él nos resguardará, Él nos protegerá como la gallina cubre a sus polluelos. Así seremos juntados como escogidos de los cuatro vientos del cielo, de un extremo al otro. Entonces, quiero terminar para que usted no se quede con esta interrogante. Jesús empieza a hablar en parábolas y dice, de la higuera aprended la parábola. Y ahí
nos quedamos en la pregunta, ¿va a seguir hablando de la venida? ¿O va a hablar de la destrucción del templo? ¿O va a hablar del fin? Usted revíselo. Yo le sugiero que la higuera es otra vez el pueblo de Israel. Entonces va a hablar de Judea, va a hablar del templo nuevamente. Ponle en azul, por favor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, subraya todas estas cosas. ¿A qué cosas? Cuando dijo, ¿cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Qué dice? Conoced que está cerca. Es decir, ahí donde los creyentes iban a ver que iba a haber una gran crisis en Israel, en Jerusalén. Esa situación tan difícil siempre es un anuncio de que no es el fin, de que las cosas no terminan ahí, de que algo bueno está cerca. No, en vano los dichos populares encierran verdades. No hay mal que por bien no venga. Después de la tormenta viene la calma. Cerca, a las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación, subraya por favor esta generación, hasta que todo esto acontezca. Es que sí, no pasó 40 años, una generación se piensa que es de 40 años, no pasó 40 años, del 33 al 70 son 27 años. De la higuera aprended. Lo que le sucedió a la higuera, lo que le pasó a la higuera es una muestra de que todo está cerca, de que ya mismo sucede. La postura del creyente tiene que ser siempre una postura de estar pilas y expectante. Esto puede acontecer en cualquier momento, la venida de nuestro Señor. No es necesario que el mundo venga a un cataclismo para ahí recién empezar a ponerte alerta. Porque el cataclismo mayor ya sucedió en Jerusalén. Entonces dice, el cielo y la tierra pasarán, como poniendo un sello, pero mis palabras, las que acaba de decir, siga por favor, pero el día y la hora nadie sabe. ¿A qué se referirá? ¿Día y hora de qué? ¿De la destrucción del templo? Ahí lo dice, lo van a ver que habla de la venida. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, más como en los días de Noé, así será la venida. Ponle en el color respectivo venida, creo que es el verde. Está hablando nuevamente ahora de la venida. ¿Sabe cómo va a ser la venida? Como en los días de Noé, donde se casarán. Siga por favor, antes del diluvio dice, estaban comiendo y bebiendo. ¿Van a comer y beber hoy día ustedes? Bueno, casándose, no sé si alguien levante la mano y diga amén, aleluya, sí. Y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Toda la frase, así también. Es decir, la venida de Cristo no requiere todo un escenario catastrófico. El Señor puede venir en cualquier momento, en cualquier instante. Y ahí es donde entramos en una zona que yo creo que va a acontecer. ¿Cuándo va a acontecer? En la venida de Cristo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entiéndase como en Noé, que llevaba los dos burritos. Entonces ahí tiene que decirle al esposo, verás, en pareja es. Noé le subió en pareja, pero el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada.
¿cuándo sucederá esto? En la venida de Cristo. Hablaremos con un cafecito si esa venida es invisible, como propone la teología evangélica, no de más de 150 años. Hay que verlo. Papelitos hablan, yo no me la creo, sino con la Biblia en la mano. ¿O será el momento cuando veamos visible a Cristo? Pero que va a acontecer, va a acontecer. Va a llegar el momento cuando veamos a Cristo y los ángeles juntarán y unos serán dejados y otros serán tomados en el mero momento en que Cristo se haga visible ante nuestros ojos. Yo quiero ser de aquellos que son tomados, de aquellos que han creído, de aquellos que no se han turbado en medio de las cosas, de aquellos que han visto siempre la vida con esperanza, con futuro, porque todavía no es el fin. Yo quiero ser de aquellos que van creyendo en Jesús por el evangelio. Yo he creído en Él y lo anuncio, lo proclamo, lo entrego hacia otros. Yo quiero ser de aquellos que han sido por pura gracia escogidos. Vamos a terminar ahí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Ustedes pueden seguir leyendo y seguir poniendo los colores necesarios, pero Jesús viene y viene para bien, no solo de nosotros, sino de este mundo, para que el mundo llegue a su finalización, no de terminación, sino de fin, de objetivo, de propósito. Este mundo no fue hecho para la maldad, para la desgracia, para la corrupción. Fue hecho para la vida, para la salvación. Y esa salvación ya empieza con nosotros. Ahora dé un aplauso al Señor y póngase en pie, por favor.